Bueno, yo quería proponer en mi charla empezar concentrándome sobre una imagen fundamental que me permite un poco introducir varios de los temas que vamos a escuchar en esos 3 días y al mismo tiempo decir algo sobre la metodología general. ¿Me ven? Sí, les pido que... Ya, gracias. Bueno, en el libro La isla que se repite, de Antonio Benítez Rojo, el autor inicia con una introducción al sentido del Caribe. Él describe el Caribe en tanto territorio archipelágico, lo describe como un conjunto de razones locales de índole autorreferencial encaminadas a encuadrar en lo posible la furtiva imagen de su ser colectivo. En ese sentido, y como lo escuchamos en el marco del proyecto Real Smart Cities, cuyo objetivo es precisamente detectar la presencia de múltiples inteligencias o razones que habitan un territorio, y hacerlo también desde un punto de vista intercultural, entonces esta metáfora del archipiélago, y no solo metáfora, se vuelve crucial. Se vuelve crucial, pero al mismo tiempo se convierte en un problema. ¿Cómo vamos a trabajar esa metáfora del archipiélago? Bueno, según Benítez Rojo, no se puede analizar un conjunto de diferencias con un estudio global, primero, ¿no? No se puede aplicar a un conjunto de diferencias, métodos y dogmas preconcebidos de cualquier lugar provengan. Más bien, un territorio archipelágico resiste a toda definición y a toda metodología imaginada para su investigación. Eso nos indica la necesidad de una pluralidad de investigaciones que no queden a su vez como un sinnúmero de islas desconectadas, sino que puedan entrelazarse como un texto, cuya textualidad, su tejido, se desvela cuando la mirada se hace más profunda. Bueno, como contribución a ese texto, a este tejido, la propuesta que estoy presentando se acerca a un ámbito muy particular, ¿sí? Es una pequeña introducción a ese tema, que como dice el título, es el ritmo. No concebido desde el punto de vista musical, sino desde una espacialidad y una temporalidad muy particulares. Para entender de dónde viene ese tema del ritmo hay que pasar por una reflexión etológica, en el sentido del estudio de los hábitos de un ser vivo y de las relaciones con el medio y sus símiles. Podemos entonces pensar en el movimiento de cuerpos dentro de un ambiente y la capacidad intensiva de esos cuerpos de entrar en relación entre ellos, creando siempre nuevas relaciones. Aquí el concepto de medio, de entorno, es fundamental, no solo por lo que significa, sino porque es solo moviendo el punto de vista desde los sujetos, un punto de vista exquisitamente humanista y eurocéntrico, moviendo entonces el punto de vista a otro género de conceptos, así como por ejemplo el concepto de medio, entorno, de relaciones, que podemos entrar en una comprensión rítmica de las diferencias. Y no en sentido determinista, donde las cualidades del entorno determinarían lo que acontece en ello, sino más bien pensando en las relaciones que se instituyen con aquel entorno y que crean mundos correspondientes. En ese sentido, no podemos no recordar las investigaciones del biólogo alemán Jakob von Uexküll, que a final del siglo XIX acuñó la noción de Umwelt, precisamente para indicar la particularidad de cada animal como viviente en un propio mundo medio, no Umwelt. La palabra mundo está dentro, Welt está dentro de esa misma palabra. Un mundo cerrado y de alguna forma independiente con respecto a los otros, pero al mismo tiempo interconectado, dentro del cual están objetos y percepciones que adquieren sentido solo relativamente a su código específico. Una serie de mundos, pues, cada uno de los cuales posee un espacio-tiempo específico, una forma de actuar particular, una manera específica de percibir relativo
al modo de vida que lo ocupa. En ese sentido, un objeto no puede nunca tener un significado universal, una significación global. La percepción de este mismo objeto y por ende el sentido atribuido a ello cambia según los puntos de vista que lo atraviesan. Eso no es un fácil relativismo, sino una compleja cuestión de perspectivismo. En otros términos, no estamos pensando en distintos ojos mirando al mismo objeto desde distintas perspectivas y que construyen su sentido, el sentido del objeto, en relación con su mirada parcial o como una composición de los resultados de distintas miradas, ¿no? Sino en la posibilidad que un objeto nunca sea la misma cosa, cambie incluso de naturaleza cuando se pone en relación con mundos otros. Bueno, si ese concepto... ya está bien, ya salió. Si ese concepto de Umwelt o digamos, todo el discurso etológico siempre se ha utilizado para hablar de animales, Deleuze y Guattari abren ese concepto más allá del mundo animal, reformulándolo en términos de codificación y transcodificación, precisamente para hablar de las relaciones entre códigos desarrollados en estos múltiples mundos. Cada uno de esos mundos está caracterizado por uno o más códigos que lo determinan y que en ellos se repiten y que hacen que las cosas se produzcan, acontezcan, en las palabras de Benítez Rojo, de cierta manera, in a certain way. Por ejemplo, en el Caribe, siguiente por favor, sí, el espectro de los códigos caribeños resulta de tal abigarramiento y densidad que informa la región como una espesa sopa de signos, fuera del alcance de cualquier disciplina en particular y de cualquier investigador individual. Eso también porque, como muy a menudo se dice, el Caribe es una unión de distintas colonizaciones, distintos lenguajes, distintas culturas, que conecta las Américas a través de una forma otra, la forma archipiélago. Es decir, un conjunto discontinuo de condensaciones inestables, de turbulencias, de remolinos, racimos de burbujas, algas deshiladas, etcétera, 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 inciertos viajes de significación. En resumen, un campo de observación muy a tono con los objetivos del caos. Esas son palabras de Benítez Rojo. Benítez Rojo se refiere aquí a la noción de caos en un sentido científico que habitualmente y en términos muy generales se asocia al desorden, asocia el desorden a un estado entrópico del sistema. Al mismo tiempo, y considerando la entropía en términos procesuales, el resultado de su acción tiende a alcanzar un estado de equilibrio del sistema, donde todas las condiciones se hagan uniformes, lo que llevaría, digamos, en términos de energía y calor, a la muerte térmica del universo. Bueno, en ese caos, en las mismas palabras de Benítez Rojo, ese caos se caracteriza por regularidades dinámicas repetidas localmente, es decir, en relación con un preciso mundo, y que de allí resuenan globalmente. Esa noción de caos mira hacia todo lo que se repite, reproduce, cree, decae, despliega, fluye, gira, vibra, bulle, desde el sistema solar hasta la caída de la bolsa, desde el ritmo y las arritmias cardíacas hasta los mitos y las novelas. Pero dentro de ese mismo caos siempre se abrirán pasadizos inesperados que permitirán el tránsito entre un punto y otro del laberinto. Todo eso en relación con lo marginal, lo residual, lo incoherente y lo heterogéneo, y lo impredecible que pueden surgir en esos mundos cada día. ¿Cómo todo eso se articula con nuestro pensamiento? Bueno, lo que es interesante es que según Benítez Rojo, el Caribe, esta actitud múltiplice toma la forma de ritmos. Uno puede sentir las características de una isla que se repite dentro del Caribe y no es una isla en particular, ¿no? Es como una repetición de algo muy general,
desde esa idea de la isla, desplegándose y bifurcándose hasta llegar a todos los mares y tierras de la Tierra, mientras que al mismo tiempo inspira mapas multidisciplinarios de diseño inesperado. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la compleja multiplicidad de repeticiones de rasgos culturales, técnicos, históricos, políticos y sociales que conforman el archipiélago no configura un simple sincretismo como convergencia o síntesis entre distintas formas, sino, como lo dice Benítez Rojo, un supersincretismo performático. Bueno, esa asociación la hago yo. Él habla de supersincretismo y de performance, ¿sí? Donde las formas de hacer admiten contradicciones entre ellas y, sobre todo, cuyo origen distinto ya no es distinguible en las prácticas. Entonces sería un supersincretismo y no un simple sincretismo, donde el origen siempre es evidente. Estas prácticas que resultan de una mezcla que actúa a nivel ritual más que histórico y que por ende permite revisitar la historia, recrearla y de alguna manera reescribir constantemente sus reglas conforme los códigos que se producen. Y aquí tenemos el carácter performático, ¿no?, de la cuestión, como en un líquido amniótico donde se evite cualquier tipo de congelamiento. Es decir, estamos continuamente produciendo, no tenemos una situación ya definida donde hay todos esos caracteres, sino que se multiplica performativamente el supersincretismo de esas localidades. Las dinámicas se repiten rítmica y performáticamente, no en el sentido de la actuación teatral o de la puesta en escena, sino en lo que consideramos como uno de los rasgos principales de la performance, es decir, precisamente suspender la relación entre sujeto y objeto, porque en la performance la relación entre sujeto y objeto ya se difumina, ¿sí? Ya no hay un enseñante y un estudiante, no hay una relación profesor-alumno, por ejemplo, y objetos del conocimiento, sino que objetos y sujetos se intercambian constantemente de posición, y en la performance los participantes se experimentan a sí mismos como sujetos que controlan parcialmente y están parcialmente controlados por las condiciones, no son ni totalmente autónomos ni totalmente sobredeterminados por las condiciones locales, ¿no? Entonces experimentan esa situación de performance como un proceso estético y social, incluso político, en el que se negocian las relaciones, se luchan las batallas de poder y las comunidades emergen y desaparecen continuamente. Es a través de esas dos nociones, la de supersincretismo y la de performance, que la condición archipelágica se puede pensar como desbordante de un territorio geográficamente conformado. Con esa lectura, el archipiélago se vuelve la máquina epistemológica cuyo flujo, cuyo ruido, cuyos disfuncionamientos y cuya complejidad nos ofrece elementos indispensables para pensar las relaciones dentro de sistemas complejos y múltiples como lo son las ciudades contemporáneas. Cada ritmo, dice Benítez Rojo, constituye una máquina, un descomunal parque de máquinas navales, políticas, burocráticas, comerciales, legales, etcétera, que se acoplan entre ellas, conformando no un simple mar multiétnico y geográficamente localizable, sino un meta-archipiélago cultural sin centro y sin límites, un caos dentro del cual hay una isla que se repite constantemente, cada copia distinta, fundiendo y refundiendo materiales etnológicos disparados. Un caos que retorna, un detour sin propósito, un continuo fluir de paradojas. Es una máquina feedback de procesos asimétricos, como lo es el mar, como lo es el viento y como lo son las nubes, que no son originales,
sino que originan más bien, y que precisamente por esa razón desde siempre ponen un desafío al pensamiento ordenador occidental, un pensamiento que, hijo del racionalismo moderno y del positivismo funcionalista, necesita calcular precisamente sus objetos. Ahora bien, yo tendría acá todo un recorrido sobre la relación que todo eso tendría con la ciudad y con las tecnologías. Trataré de hacer como un resumen porque se me acaba el tiempo. Bueno, pensemos en la empresa colonial, que todos sabemos desde dónde vino y cómo se actuó. Bueno, se puede decir sin duda que esta empresa colonial coincidió con una expropiación del mundo y con la ruptura de los lazos que cada uno podía mantener con su mundo, en el sentido en que lo introducimos con el concepto de Humboldt, ¿no? Dando luz a otro concepto de mundo, como una tierra de conquista medible. Parafraseando a Whitehead, un filósofo inglés, podríamos pensar la modernidad como, y cito, una expedición de pesca de la ciencia para ver si se puede hallar un procedimiento que se pueda llamar medición del espacio y otro procedimiento que se pueda llamar medición del tiempo. Así, ¿no?, que el colonialismo científico europeo se lo puede pensar en ese doble nivel. Por un lado, la colonización calculadora del espacio y por otro lado, la colonización calculadora del tiempo. Ya, todo eso convierte el cosmos, todo esto convierte el mundo en algo matematizable, donde se supone el hecho último de una materia sin sentido, sin valor, sin propósito, un material bruto, un material irreductible, diseminado por el espacio en un flujo de configuraciones. Eso hace, ¿no?, que la matematización sea posible. Si las cosas no tienen cualidades específicas, sino solamente son cuantificables, el mundo, digamos, se vuelve calculable. Y si lo pensamos bien, operando una abstracción de cualquier consideración de las características particulares y locales relativas a una cierta manera, como lo dije, de cada tipo particular de entidades, lo que sí se vuelve importante es establecer relaciones y conexiones entre cosas que permanecen, completamente independientes de las cosas así consideradas. Si lo pensamos bien, esa es la dinámica de la red. La dinámica de la red, ¿no? Un conjunto de conexiones que se distribuyen por varios lugares de una localidad o zona geográfica y se organizan entre ellas para llevar a cabo una función común, como prestar un servicio, alcanzar un fin. En pocas palabras, lo que importa en la metáfora de la red es la forma de esa conexión, la infraestructura que une los varios puntos, el tipo de transmisión que en ella se realiza, el intercambio y el movimiento que permite esa red entre los nodos conectados y el fin que se persigue a través de esa conexión. Lo que importa no son los símbolos, los individuos, los elementos singulares conectados en red. Entonces, empezando con las primeras experimentaciones llevadas a cabo por las empresas tecnológicas, la ciudad se ha convertido en smart, ¿no? Con la propuesta que la tecnología puede ayudar a las administraciones municipales a alcanzar niveles sin precedentes de control, eficiencia, seguridad, regulación, conveniencia y sustentabilidad. Bueno, la ideología de las Smart Cities, que quiere convertir todo su ciudadano en ciudadano inteligente, que puede rápidamente ejecutar cualquier tarea, se basa en el uso intenso de las tecnologías de la información y de la comunicación para prestar servicio público de alta calidad
y de fuerte innovación, productividad, competitividad, etcétera, ¿no? Computers y otros productos digitales están tomando entonces el lugar de nuestros saberes no solamente en determinar lo que es esta inteligencia, sino también en el comprender y modificar nuestro medio, hasta en tomar decisiones. De hecho, estas tecnologías han cambiado radicalmente nuestras formas de vivir, de hacer y de pensar, y en general nuestra experiencia en relación con la ciudad y el habitar. Interconectados en una nube de datos, los contenidos y las formas de las subjetividades, así como los modos de individuación de esas, se han hecho siempre más dependientes de lo tecnológico, aunque solo se trate de un teléfono inteligente conectado a la red. Con esas tecnologías smart y con la velocidad de todos los servicios digitales, vislumbramos la posibilidad, por un lado, de dejar al lado toda una serie de operaciones engorrosas y percibimos una liberación de nuestro tiempo mental disponible, lo que nos permite concentrarnos en otras tareas. Pero al mismo tiempo eso genera también una forma de gobierno que hace un uso mínimo de las normas y que no requiere teoría política ni interpretación de la realidad, porque opera con procesos de tomas de decisiones albergados detrás de todos esos números y datos y mediante una anticipación performativa de los comportamientos. ¿Sí? Acá tenemos otra noción de performance. Acá estamos hablando no de la posibilidad de reinventar continuamente el proceso de experiencia de la realidad en relación con ella, sino de calcular y predecir casi exactamente los comportamientos y de abordarlos de manera silenciosa a través de la anticipación continua posible gracias a los modelos algorítmicos. En esta manera no habría más necesidad de prohibir o restringir. Se instauraría una normatividad suave que se adaptaría a cada nuevo suceso, registrándolo no como un error, sino como una nueva posibilidad estadística que se incluiría en inmediato en su base de datos. ¿Sí? Y aquí, según Antoinette Rouvroy y Thomas Berns, que son los que acuñaron el término de gubernamentalidad algorítmica, ¿sí? Que sería esta forma de gobierno, estamos hablando de una posibilidad de controlar, predecir, anticipar performativamente todos los comportamientos precisamente a través de esta posibilidad de dejar y necesidad de dejar datos y huellas por todo lado. Injertada en ese medio y en tanto proyección de la estructura económica y social en el espacio, la ciudad se vuelve red, conglomerado de localizaciones específicas que tienen sentido solo en tanto interconectadas, alcanzables y productoras de datos, y donde las temporalidades, los modos de vida se funden en el ritmo de la ciudad. Las ciudades, así pensadas, asumen el papel de los centros de comando y servicio para el desarrollo capitalista mundial. Las tecnologías avanzadas de transporte y comunicación hacen de las ciudades entidades económicas en sí mismas dentro de un espacio de flujos transnacionales, entidades que operan a través de redes que hoy en día son mucho más sólidas e integradas en el intercambio de bienes e información. Si, según afirma Braudel, las ciudades se nutren de movimiento, en la ciudad inteligente este movimiento se transforma en un flujo continuo y como tal ininterrumpido, único, un ritmo único que engloba los ritmos locales, que sincroniza el ritmo de las rutinas cotidianas, del trabajo y del cuidado de los cuerpos y de las concepciones del mundo. La velocidad, pero no es solamente aquella de la aceleración de la vida social, sino sobre todo aquella del comunicar y transmitir datos, que si lo pensamos bien, producen una ulterior sincronización, aquellas de los comportamientos, de las costumbres y de la forma de pensar, precisamente por lo que acabo de decir, ¿no? Si nuestros comportamientos son continuamente monitoreados, grabados,
susumidos e incorporados en máquinas que pueden anticiparlo y performativamente determinar cómo vamos a comportarnos la próxima vez, y de allí, de forma muy sutil, incluso orientar esos comportamientos. ¿Quién decide? ¿Quién es la persona o la entidad que decide cómo se orientan esos comportamientos? Es claro, son los agentes económicos de las sociedades contemporáneas, que no son la multiplicidad de culturas que nosotros queremos promover, sino que son unos pocos agentes que determinan cuáles serían los comportamientos correctos y los comportamientos adecuados para cada situación específica, ¿ya? Entonces es muy claro cómo todos los comportamientos dentro de ese flujo, dentro de esa conexión en red, van nivelándose, ¿sí? Voy a quitar una larga parte de mi ponencia donde planteaba que todo eso tenía que ver con la instauración de la que Noel ha mencionado como la época del antropoceno, ¿no? La supuesta época de donde el ser humano se hace el principal agente de los cambios a nivel de la biosfera, ¿sí? Donde se reconoce que el ser humano es aquel que ha modificado como agente principal todo su entorno y está causando una serie de transformaciones que pueden hasta llegar a destruir la misma vida en la tierra. Bueno, tenía una parte donde quería asociar todo eso con la construcción de algo que he llamado, siguiente, el antropos sin cualidades, que es precisamente este subsujeto que la gubernamentalidad algorítmica está creando por medio de la instauración de perfiles, ¿sí? Lo que se crea no es como en el tiempo del capitalismo neoliberal, un sujeto específico que responda a las necesidades capitalísticas, sino un subsujeto, un perfil, entonces, un antropos sin cualidades que pueda ser utilizado para uniformar justamente el comportamiento de varios sujetos desubjetivizados, ¿sí? Bueno, todo eso es claramente referible al concepto de proletarización acuñado por Bernard Stiegler, pero lamentablemente no tengo mucho más tiempo para decir todo eso y bueno, espero habrá la ocasión en las próximas charlas para introducir estos temas. Bueno, la uniformación de los deseos individuales o sincronización de los ritmos correspondiente a la suma probabilística de los datos generados por los sujetos genera ulteriores efectos entrópicos y conduce a una desintegración social. El creciente desorden de la civilización se explica, por lo tanto, por la tendencia entrópica que se manifiesta cuando los sistemas se dejan funcionar solos y por la tendencia de los eventos microscópicos a agruparse en torno a valores promedio, en una inexorable repetición, esta vez sin diferencia de lo mismo. Es bastante fácil no vislumbrar cómo ese tipo de pensamiento es precisamente lo que está en la base de la concepción de la ideología SMART. Ser lo más eficiente, ser lo más productivo, ser lo más veloz posible, ¿sí? Muy pronto, pero nos damos cuenta que poner tecnologías en una ciudad no hace de ella un organismo inteligente. Si miramos a los ejemplos de las Smart Cities que ya existen, muy pronto nos damos cuenta que eso no solo nos sirve en la vida de los ciudadanos o de las personas que las habitan, sino que no toman para nada en cuenta las diversas inteligencias que en ellas se anidan, de hecho nivelando e impidiendo la formación de una inteligencia colectiva, de lo que
en unos pocos segundos vamos a llamar un polirritmo, ¿sí? Acá tenemos una cita de Roubroy y Bers que nos dicen que estas operaciones de recolección de datos, de data mining, de hecho no generan espacio público, no generan verdaderamente la posibilidad de compartir, ¿no? Más bien colonizan al espacio público por parte de una esfera privada hipertrofiada. Bueno, retomando el tema de los ritmos y para concluir, al interno del todo mundo, el ser vivo no solo pasa continuamente de un medio al otro, sino que los mismos medios pueden pasar el uno en el otro, comunicarse y superponerse, mezclarse y combinarse, desagregándose o reagregándose. Su respuesta frente a ese caos, a esa interconexión de mundos, corresponde a la formación de unos ritmos, no en tanto secuencia marcada por la sucesión de elementos, acentos, regulares o no, es decir, no entendido ese ritmo en un sentido métrico. El ritmo aquí no representa otro sistema de medida más, ¿sí? Es más, el ritmo es lo que permite la coordinación, la conjunción de espacios-tiempos heterogéneos, lo que permite a ellos mismos sustentarse recíprocamente, es decir, una transcodificación, ¿sí? Bueno, voy un poco rápido diciendo simplemente que este ritmo que nace del caos es, según afirman Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, la causa misma de la repetición y por ende la formación de otros medios, ¿no? Cada medio, repito, está constituido por un bloque de espacio-tiempo y por la repetición de una componente que genera su código. La transcodificación o transducción en términos simondonianos de ese código es la manera en que un medio sirve de base a otro, o al contrario se establece en otro, se disipa o constituye en el otro. El ritmo es la manera en que los medios responden al caos. Es en el entre dos, entre la noche y el día, entre lo que está construido y lo que crece, entre las horas, entre las aguas, entre el perro y el lobo, que el caos deviene ritmo, ¿no? Sin que haya una progresión o una síntesis entre ellos. La medida es dogmática, el ritmo es crítico, afirmaban Deleuze y Guattari. En ese sentido, ¿no? Podemos pensar el caos como el medio de todos los medios, como un meta-archipiélago donde coexisten varios ritmos que están continuamente cortados e interrumpidos por otros ritmos, los más variados y ruidosos, eso de un modo imprevisto, improbable y finalmente incluso imposible hasta no entender exactamente qué está cortando qué se está intersecando con qué. Solo lo poético, afirma Benítez Rojo, nos permite intuir esos espacios paradójicos, tener la ilusión de experimentar siguiente por favor, de experimentar este archipiélago como una totalidad. Ese tipo de performance no crea entonces una red de conexiones, sino un polirritmo archipielágico de códigos y subcódigos, un metarritmo al cual se puede llegar por cualquier sistema de signos. El ejemplo citado por Benítez Rojo es muy claro. Si queremos entender lo que se puede pensar como polirritmo, es suficiente pensar en el momento en que uno empieza a caminar y de repente se da cuenta que no está caminando solo con los pies, sino que cada músculo se mueve sin esfuerzo a un ritmo dado, que se ajusta, ¿no?, al ritmo central, el ritmo de los pasos. Eso sería, ¿no?, un ritmo uniforme. O cada
órgano, cada músculo puede guardar su propio ritmo distinto y en ese caso ninguno de los ritmos dominaría. Esa sería la experiencia polirrítmica, ¿no? Un descentrar el conjunto rítmico del cuerpo, iluminando en sucesión intermitente cada foco rítmico, ¿no? Al mismo tiempo, eso no sería posible sin una cierta dosis de improvisación. Hay que improvisar, ¿no? Hay que improvisar para concederle a cada músculo la autonomía suficiente para que descubra su ritmo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para concluir, antes que nada, que si bien una cultura conserva dinámicas que juegan de una cierta manera, que se resisten a ser desplazadas por formas territoriales externas, sin embargo, esas pueden coexistir sincréticamente con ellas. No se trataría de desnaturalizar esos saberes, más bien, afirma Benítez Rojos, se trata de procesos enriquecedores, pues contribuyen a pluralizar los ritmos y a aumentar el juego de diferencias. La cultura, sigue Benítez Rojo, no es una forma pura, más bien solo se puede definir como tal si está en transformación, tratando de buscar continuamente significar lo que todavía no alcanza a significar. Lo que importa es saber conectarse con ese ritmo tradicional y a través de todos los ritmos que componen una localidad, improvisando poéticamente la conexión con otros ritmos. Eso es, para concluir rápidamente, el polirritmo de las múltiples inteligencias de la ciudad, opuesto al unirritmo de la Smart City. Se necesita aquí un cambio de paradigma donde sostenible no sea solamente el desarrollo, sino la posibilidad de coexistencia de todos esos ritmos, de todas esas inteligencias. Frente a la desintegración de la ciudad algorítmica, entonces es necesaria una nueva integración. Frente a la colonización del espacio y del tiempo, es necesaria una descolonialización o una anticolonización por el archipiélago. La ciudad archipiélago, hecha de polirritmos y supersincretismo, será entonces tal vez una de las herramientas para hacer todo eso. Muchas gracias.